Hola, mi nombre es Alejandro Lara, bienvenido a Mi Primer Millón y hoy vamos a hablar de 7 distintas maneras en las que puedes invertir 10,000 pesos en 7 diferentes escenarios y tomando la idea concreta como ejemplo, misma que podrás adaptar según tu perfil y tus particularidades. Sin más, vamos a empezar para no hacer tan largo el video. Primera forma de invertir y no tan divertida, paga tus deudas. Este es el supuesto. Ya tienes una deuda, puede ser una tarjeta de crédito, y recibes 10,000 pesos extra, puede ser de tu aguinaldo. Lo primero que tenemos que hacer, y antes de pensar en invertir en algún instrumento financiero, es liquidar esa deuda, a menos de que sea una hipoteca, porque la deuda te genera intereses, dinero adicional que vas a tener que estar pagando, y la inversión te genera rendimiento, dinero adicional que alguien te va a estar pagando. Entonces la ecuación es muy sencilla. Si el rendimiento que te genera la inversión es mayor a la tasa de interés de la deuda, te conviene invertirlo, pero para la mayoría de los casos no va a ser así. Las deudas más baratas a las que tenemos acceso son las hipotecas. A junio 2021, la hipoteca más barata del mercado tiene un CAT de 10.8% y la más cara de 13.7%. Y por otro lado, si la deuda fuera con una tarjeta de crédito, ahí los intereses son mucho más caros. Las más baratas tienen una tasa de interés de entre 16.7 y 22.3%. Y por otro lado, del lado de las inversiones, CETES paga 4.75% al año, las SOFIPOS están pagando 10%, el crowdfunding te puede pagar entre 10 y 16%, y Bolsa de Valores, si tomamos como referencia al S&P 500, ha pagado un 13% de rendimiento al año en los últimos 10 años. Pero estas son tasas brutas. También lo que tenemos que considerar para nuestra comparación son las tasas de rendimiento netas, es decir, después de impuestos. Y una meta muy realista para un portafolio de inversión bien diversificado es una tasa de rendimiento neta de entre el 7 y el 11%. También hay que considerar que cuando tú inviertes tu dinero, asumes cierto riesgo, porque nunca va a faltar el que te va a decir, pero si lo hubieras metido todo a Bitcoin ya lo hubieras duplicado. Y sí, si lo hubieras hecho el año pasado, pero si hubieras invertido de 2017 a mediados de 2020, el rendimiento hubiera sido negativo. Y podemos hacer ejercicios similares con bolsa de valores. La mayoría de años el rendimiento que podemos obtener es positivo, pero también hay años con rendimiento negativo. Son instrumentos volátiles, ideales para horizontes de inversión de largo plazo. En el corto y mediano plazo nada te asegura que el siguiente mes o que el siguiente año tu inversión te va a dar el rendimiento necesario para pagar los intereses de tu deuda. Así que lo mejor que podemos hacer con estos primeros 10,000 pesos y en este escenario es primero, intenta consolidar tu deuda con una que tenga una tasa de interés más baja. Lo siguiente, si esos 10,000 te alcanzan para liquidar tu deuda, tienes que hacerlo. Y de no ser así, tienes que liquidar la deuda que tenga el mayor CAT. De ahí nos podemos pasar a la segunda forma de invertir estos 10,000 pesos. Crea un fondo de emergencia. Otra respuesta aburrida, sencilla, impopular, pero básica. El fondo de emergencia es ese dinero que tienes en una cuenta a la vista, es decir, accesible para utilizarlo en caso de una... Wait for it. Keep waiting. Adivinaste, emergencia. Emergencias como quedarse sin empleo, enfermarse, que de no tener el dinero necesario y disponible nos harían recurrir a una deuda y por lo tanto volveríamos al paso 1 y tendrías que liquidar la deuda y de no generar un fondo de emergencia ocurre otra emergencia y vuelves al paso 1 y tienes que volver a ahorrar otros 10,000 y así sucesivamente en un bucle que no te va a permitir progresar económicamente. El tamaño de este fondo de emergencia dependerá de tus condiciones particulares. Algunos hablan de que un fondo de emergencia tiene que tener como monto mínimo el equivalente a 3 meses de tus gastos corrientes y este dinero tenemos que invertirlo en una cuenta de ahorro que tenga 3 características. La primera, seguridad. La segunda, que te ofrezca liquidez diaria. Y la tercera, que te genere un rendimiento similar a la inflación y por lo tanto te permita mantener el poder adquisitivo de ese fondo de emergencia. Por aquí te voy a dejar una tarjeta de una comparación que hice con varias cuentas que cumplen con estas 3 características. Ejemplos podrían ser Bondía de CETES Directo, DIN de Actinver, la cuenta de ahorro de Hey Banco, la cuenta a la vista de Supertasa,
tasas. Si eliges utilizar DIM, puedes registrarte desde el link en la descripción y al hacerlo con 1000 pesos te van a regalar tanto a ti como a mí 100 pesos. Gracias. Este fondo de emergencia podrías irlo construyendo con el paso del tiempo y por lo tanto de estos 10,000 pesos podrías no utilizar todo el dinero para este fin y combinarlo con algunas de las siguientes formas de invertir, empezando con la número 3. Invierte en educación. Y sí, ya sé, parece que este video se está tratando de formas de invertir aburridas o de obviedades, y puede ser que sí. Después de todo, el progreso económico requiere tanto de inversión en bienes de capital tangibles e intangibles, así como de activos financieros, y no podemos enfocarnos únicamente en estos últimos. A partir de aquí, elegir invertir en uno u otro va a determinar el rumbo de tu salud financiera. Camino 1, nos enfocamos en los activos financieros, o podemos ser como este tipo de personas. Pero Alejandro, invertir no sirve de nada. Yo puedo comprar con esos 10,000 pesos chicles y voy a ganar más dinero vendiéndolos. Y estoy de acuerdo, un negocio siempre va a ser más redituable. Obviamente requiere de más tiempo y esfuerzo. Camino número 2, invertir en educación que te permita generar un negocio formal, que te dé acceso a todas las ventajas que tiene la formalidad, principalmente la escalabilidad. Y vamos entonces a empezar con ejemplos puntuales que te podrían servir de guía para elegir uno u otro, empezando con la educación en activos financieros. Lo primero que yo haría: inscríbete al Diplomado de Educación Financiera de Loconducef. Es gratuito. Lo segundo que haría: visita mi curso para invertir en bolsa de valores. Lo encuentras en una playlist de YouTube. También es gratuito. Y lo siguiente que podrías hacer, o a la par, es ir leyendo algunos de los siguientes títulos que van a estar en la descripción y que están disponibles en Amazon. El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Dinero domina el juego, de Tony Robbins. Inquebrantable, también de Tony Robbins. El pequeño libro para invertir con sentido común, de John Bogle. The Bogle's Head Guide to Investing. El inversor inteligente, de Ben Graham. One Upon Wall Street, de Peter Lynch. Con esto puedes empezar, y si eres de aquellos que se preocupan por el papel o que simplemente prefieren leer en formato digital, también invertiría en comprar un Kindle. Y además invertiría 129 pesos cada mes para tener una cuenta de Kindle Unlimited. Hay títulos de bastante valor en esta cuenta. Algunos ejemplos son todos los libros de la guía de impuestos para el inversionista, que probablemente también te van a servir. Y ahora, del camino de los negocios, que creo que era este lado. Hay bastantes recursos gratuitos que también podemos tomar. Algunos ejemplos son los siguientes: los cursos de la Fundación de Carlos Slim, que encuentras en aprende.org. Algunos cursos gratuitos de Coursera. Si tu negocio va a estar en línea y además va a tener sus redes sociales, que es lo que yo te recomiendo, te pueden servir cursos como los siguientes: marketing digital o marketing de creación de contenido. Y para prácticamente cualquier tipo de negocio podrías necesitar finanzas para no financieros. Además, supongamos que mi amigo de los chicles en verdad quiere hacer su negocio de chicles y quiere, no sé, formar una fábrica de chicles gluten free, que no sé si eso exista, pero el punto es que va a ser su nicho. Probablemente va a necesitar mentoría especializada. También hay cursos que son de paga, pero muy accesibles. El curso de la Fundación Proempleo, que tiene una cuota de recuperación de 1,000 pesos y que se puede tomar online. Y dentro de esta misma fundación, si ya tienes tu idea desarrollada, puedes tomar algunos de los siguientes cursos que también tienen cuotas de recuperación muy accesibles. Te recomiendo que visites la página y tú mismo evalúes qué tan bien o qué tan mal ves estos talleres. Más opciones. Hay universidades públicas que tienen sus incubadoras de empresas o que también tienen talleres o áreas dedicadas a la formación y apoyo de emprendedores. Personalmente, yo tomé los del Politécnico, tomé un taller que se llamaba Poliemprende. De hecho, aquí tengo el manual, me gusta tenerlo a la vista porque es como una forma de motivación, pero no es recomendación específica. La recomendación aquí es: busca e invierte en lo que realmente tú necesitas, que podría no ser lo mismo que yo llegué a necesitar. Y lo que sí te podría recomendar es que tomes alguno de contaduría para no contadores, que no tiene que ver con tema de impuestos, tiene más bien con la generación y la lectura, aprender a leer los estados financieros básicos de una empresa, para que cuando llegues a ir a Shark Tank
no te digan algo como lo siguiente. Todos los números no hacen sentido y estamos nosotros tratándoles de hacer sus estados financieros. Yo estoy fuera. Y si te sobra dinero o no quieres invertir en talleres, tengo más libros. La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, Profit First de Mike Michalowicz, todos los de Mike, también su blog, The Deep de Seth Godin, también todos los de Seth Godin, Decision Startup, The Art of the Start de Guy Kawasaki, y hay muchos más, pero creo que para empezar son suficientes. De todas las formas que tenemos de invertir nuestro dinero, definitivamente invertir en educación puede resultar en la más redituable. Eso sí, asumimos más riesgo, podríamos nunca aplicar lo aprendido, pero de cualquier forma creo que saber siempre va a ser un fin por sí solo. Entonces no deberíamos de tener tanto miedo de apostar esa inversión en nosotros mismos. Forma de invertir número 4. Inversiones de bajo riesgo. La diferencia entre la inversión que tenemos en el fondo de ahorro, que tiene que estar a la vista, y este tipo de inversiones es principalmente la seguridad, la liquidez y el horizonte de inversión. Con las inversiones ya empezamos a asumir más riesgo, empezamos a comprometer nuestro dinero a un horizonte de inversión con la finalidad de generar mayor rendimiento. Lo ideal sería que comenzáramos con instrumentos de bajo riesgo que tengan algún tipo de protección, como son los siguientes. El pagaré bancario de Hey Banco, que tiene como plazo 7 días y paga 5.5% de rendimiento al año, pudiéndose convertir a 6.5% de rendimiento. En este caso, tus depósitos los garantiza el IPAP, que protege el ahorro bancario. También podríamos invertir en Sofipos, siempre y cuando sean de categoría 1. En este caso, mi favorita es Supertasas, que paga una tasa de inversión variable dependiendo del horizonte al que comprometes tu inversión. A un año está pagando 10% de rendimiento y esta inversión tiene como ventaja que es libre de impuestos hasta por una cantidad de 5 UMAS anualizadas, y tus depósitos los garantiza el Fondo Prosofipo hasta por 25,000 UDIs. Y si empezamos a combinar varias formas de invertir, que es más bien el camino que muchos de nosotros seguimos, podríamos, por ejemplo, invertir 5,000 pesos para nuestro fondo de emergencia a una tasa del 4%, que después de un año se convertirían en 5,204 pesos. Los otros 5,000 podríamos, por ejemplo, invertirlos en el pagaré si consideramos la tasa de 6.5%. Menos impuestos, a final de un año tendríamos 5,284 pesos, pero con la condición de que cada 7 días volvamos a reinvertir el capital, que eso también se vuelve una ventaja, porque en caso de necesitar el dinero, cada 7 días podrías tener acceso a él. Lo siguiente es que podríamos eliminar algunas de las dos. Por ejemplo, si ya construiste tu fondo de emergencia, ahora estos 5,000 van a ser tus primeros y los siguientes 5,000 los puedes invertir ya a un año con una tasa de interés al 10% que se convierten en 5,500 pesos. Para este punto lo más importante serían dos elementos. La constancia, que hagas aportaciones recurrentes, ya sea semanales, quincenales o mensuales. Y lo siguiente, que siempre inviertas con un propósito bien definido. Y sabiendo esto, seguimos con la quinta forma de invertir esos 10,000 pesos. ETFs indizados. Para este punto, y si ya estudiaste previamente, ya sabes que esos 10,000 pesos no alcanzarían para comprar muchas de las acciones que son las favoritas de muchos inversionistas, como pueden ser las llamadas FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Pero hay un ETF que se llama Genius 21 que tiene en su interior estas 5 empresas más otras 7. Genius 21 es un ETF, pero no es un ETF indizado. Sin embargo, sirve como perfecto ejemplo para entender las bondades de los ETFs. Mientras que con una acción individual tu rendimiento dependerá totalmente del desempeño de esa empresa, con un ETF tu rendimiento dependerá del rendimiento ponderado de todas las empresas que componen a dicho ETF, y los índices son indicadores que representan el comportamiento de alguna economía o de algún sector de la economía. El más popular entre los inversionistas es el S&P 500, que representa el comportamiento de las 500 empresas de mayor capitalización de los Estados Unidos, y por lo tanto, si tenemos un ETF indizado que replica al Standard & Poor's 500, eso significa que nuestro ETF va a tener en su interior las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pero que podremos comprarlo
a un costo muy accesible, como es el caso del VOO de Vanguard. Finalmente, los ETFs son gestionados por sociedades administradoras, que lo único que te van a cobrar a ti es una comisión muy baja. Así que las ventajas de invertir en un ETF indizado son las siguientes: diversificación a bajo costo, bajas cuotas de administración, dolarizas tu inversión si es que inviertes en ETFs que replican acciones americanas, y finalmente tendrás altos rendimientos. El S&P 500 en los últimos 10 años ha dado un rendimiento promedio anual de 13%, y hay demasiados estudios que han comprobado que invertir en un ETF indizado termina siendo más redituable que invertir en un fondo de inversión gestionado por profesionales. Tan solo en los últimos 15 años, el 95% de los fondos de inversión no superaron a su benchmark, o lo que es lo mismo, el rendimiento de estos fondos de inversión no superó a los ETFs indizados. Y para saber qué ETFs comprar, previamente ya tuvimos que hacer ese proceso de análisis para llegar a la conclusión de cuál es la estructura del portafolio que nos representa, es decir, que mejor se adapta a nuestras condiciones y perfil particular. Un ejemplo de este tipo de portafolios y tropicalizado podría ser adaptar el 3 Funds Portfolio. La parte de acciones de Estados Unidos podría replicarla con el VOO o el VTI, acciones internacionales con VEA y VWO, y los bonos yo los cambiaría por instrumentos de deuda de México, incluso las OFIPOS. Ahí lo tienes, podrías invertir tus 10,000 pesos en empresas de prácticamente todo el mundo. Recuerda que este es un ejemplo, no es una recomendación de inversión personalizada, pero si lo tuyo es el análisis individual de acciones, tenemos la siguiente forma de invertir. Forma número 6, acciones individuales. Invertir en acciones individuales definitivamente no es tarea sencilla. Además, con estos 10,000 pesos estaríamos muy limitados, ya que si tu portafolio va a contener 10 acciones, estarías limitado a que cada acción costara 1,000 pesos en promedio. Y ya vimos que no te podrías permitir muchas acciones y por lo tanto lo más probable es que termines invirtiendo estos 10,000 en 2 o en 3 empresas, incluso en una sola, lo que repercute que estarías asumiendo un riesgo impresionante. Pero a su vez tu rendimiento también podría ser impresionante, y para esto previamente ya tuviste que hacer tu análisis fundamental y algún método de evaluación de acciones. Y aún con esto, ser rentable constantemente y superar al mercado te va a tomar años, requieres de cierta expertise. Pero si estás dispuesto a que estos 10,000 pesos se conviertan en ese dinero que te va a servir para ganar experiencia, que podríamos verlos como tus 10,000 pesos de estudio, esta podría ser la forma más redituable de invertir en bolsa de valores. Y finalmente, forma de invertir número 7. Ya lo habíamos comentado un poco. Invierte en bienes de capital, en mercancía o en activos. La idea aquí es que la inversión te sirva para generar un negocio. Los bienes de capital son aquellos que se ocupan para la generación de otro bien o otro servicio. Puede ser, por ejemplo, una laptop, un micrófono, la iluminación, el celular que me están permitiendo hacer este video. Por otro lado, un ejemplo de activo intangible podría ser el dominio que vas a utilizar para tu página web. También podría ser el registro de una marca que hayas creado. Y ejemplo de mercancía podría ser el calzado que encuentras en descuento en algún gran outlet que después puedes revender en algún marketplace. A esto se le conoce como retail arbitrage, o si compraras el mismo calzado directamente con algún fabricante, también podrías utilizarlo para revenderlo en algún marketplace. A esto se le llama wholesale. Estos fueron ejemplos de inversión en bienes de capital, en activos o en mercancía que yo mismo hice, pero no son ejemplos puntuales. La idea aquí es que tomes la idea y que la adaptes a tus necesidades para que inviertas en aquello que a ti te haga más productivo o en aquello que a ti te sirva para generar el negocio, el bien o el servicio que tú quieres desarrollar. Así como la idea de mi amigo de los chicles que quizás yo no comparto, tú puedes tener la propia. Y sin duda, esta es la forma más redituable de invertir esos 10,000 pesos de todas las que hoy te presenté. Yo soy Alejandro Lara y espero que este video te haya gustado. Si fue así, puedes apoyarlo con tu like, te estaré leyendo en los comentarios. Y si eres nuevo en el canal, por aquí estarás viendo un botón al que puedes picarle para suscribirte al canal. Sin más, nos vemos en el siguiente video.